Bueno, ya estamos listos. Vale. Hola con todos. Quería hacer una refutación al canal de Universo Pagano con respecto al video que subió, que tiene muchas cosas erróneas y sin sentido. Así que las voy a estar refutando. Me demoraré un poco, pero igual aquí lo tienen. La raíz que ven aquí, que da lugar a la palabra él, es una raíz semítica común y antigua que se encuentra en diversas lenguas semíticas como el hebreo, acadio, arameo y ugarítico. Esto demuestra que no es exclusivo de los cananeos ni del idioma ugarítico. En acadio, para la palabra Dios es Ilú, derivada de la misma raíz semítica. En árabe la palabra, aquí también deriva de esta raíz y significa Dios, como pueden ver aquí. En ugarítico la palabra él aparece como un término genérico para Dios, además de ser usado como un título para deidad específica. Esto indica que la palabra él no fue inventado por los cananeos, sino que es un término compartido entre las culturas semíticas con usos variados según el contexto. En las lenguas semíticas, la palabra él se utiliza principalmente como un sustantivo genérico para referirse a cualquier ser divino, no exclusivamente al dios cananeo. Por ejemplo, en la Biblia, la palabra él aparece como un término genérico para Dios en frases como el Elión, que significa al español Dios Altísimo. En textos ugaríticos, la palabra él también se usa como genérico para deidades menores, no solo para el dios principal del panteón, porque los cananeos no eran de ponerle nombres a sus dioses, simplemente le ponían palabras o títulos como Baal, que significa señor, que eso es otra palabra semítica que no le inventó el ugarítico ni los cananeos. Lo mismo la palabra él. Los cananeos simplemente le decían a su dios Dios nada más, no tenía un nombre. En el hebreo bíblico, la palabra él no siempre se refiere al Dios de Israel, y esto hay que tenerlo muy en clave, porque es muy importante. Sino a dioses en general, como lo dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú entre los dioses? Este uso genérico elimina la posibilidad de que la palabra él sea exclusivamente un nombre propio del dios cananeo. La palabra él tiene una antigüedad que supera la aparición de los cananeos como una cultura identificable. Las lenguas semíticas y su vocabulario básico como la palabra él ya existían antes de que los cananeos desarrollaran su sistema religioso. Ejemplo, el término aparece en textos acadios antes del 2000 a.C. y sumerios, donde se adapta como Ilú, mucho antes de que los textos ugaríticos siglo X un palo B a.C. mencionaran a su dios principal llamado él. Esto prueba que la palabra él ya estaba en uso como un término genérico para la divinidad antes de que los cananeos lo adoptaran. Como se mencionó antes, en acadio, la lengua de Babilonia y Asiria, la palabra él aparece como Ilú, un término genérico que es para Dios. Eso ya lo dije. En los amorreos también usaban la palabra él como término genérico para Dios, es lo que demuestra que no era exclusivo de los cananeos. Además, la Biblia prohíbe explícitamente la mención de los nombres de otros dioses, como lo dice Éxodo 23:13, lo que demuestra que el uso de la palabra él no es un préstamo del politeísmo cananeo, sino una aprobación de un término genérico para describir al único Dios verdadero. Y esto es otro punto clave que aquí también yo quiero dar a entender. Si la palabra él hubiera sido un nombre propio exclusivo del dios cananeo, no se habría utilizado en la Biblia como parte de los nombres de lugares o personas piadosas, como Betel, casa de Dios, significa casa de Dios Betel. Aquí ya sabemos que como podemos ver, sabemos que Jehová tiene un nombre único que lo distingue. Aunque la palabra él es usada como título o descripción, Jehová revela su nombre personal, como Yahweh, que no tiene paralelo en la religión cananea. Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Se presenta como un nombre único y exclusivo que no comparte con ninguna otra deidad.
Este nombre enfatiza la trascendencia, independencia y eternidad de Jehová, diferenciándolo completamente de él, que podría usarse para cualquier divinidad. Llegamos a la conclusión de que la palabra él no puede ser un nombre propio inventado por los cananeos porque es una raíz común en todas las lenguas semíticas y se usaba mucho antes de la existencia de la religión cananea. Su uso genérico como término para Dios y su aparición en diversas culturas no cananeas refuta la idea de que esta palabra sea exclusivo del Dios cananeo o que los cananeos el lugarítico inventaran esta palabra. La Biblia adapta el término él como genérico, pero identifica al Dios verdadero como Jehová, un nombre personal que nunca fue compartido ni derivado de religiones vecinas. Vamos a ver ahora los ejemplos que refutan el argumento que la palabra él es nombre cananeo. El hebreo bíblico él se utiliza como sustantivo común para Dios o deidad, no como un nombre propio exclusivo. Aquí tenemos un ejemplo en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los Elim? Dioses, aquí se usa la forma plural para referirse a múltiples deidades, mostrando que el título él es genérico, la palabra él es genérico y no es exclusivo. Aquí también quiero aclarar que en Éxodo 15:11 no se da que los dioses existan, simplemente más bien dicen lo contrario, porque aquí dice ¿quién como tú entre los Elim? O sea, los dioses, porque los dioses, como la Biblia dice, son inventos humanos, porque hay varios textos y que dicen que los dioses no existen. Pues sí. Si la palabra él fuera un nombre propio, no tendría formas plurales como esta, ya que los nombres propios no suelen pluralizarse. En ugarítico la palabra él también aparece como término genérico dependiendo del contexto. Aunque a veces se refiere a una deidad particular, no siempre tiene un uso exclusivo como nombre propio. Si la palabra él fuera un nombre propio de Canaán, no sería utilizado para formar nombres de personas, lugares o descripciones de Jehová. Ejemplos: Betel significa casa de Dios, ya lo dije antes. Aquí la palabra él claramente no es un nombre propio, sino un sustantivo genérico. Israel significa el que lucha con Dios. El uso de la palabra él en nombres teofóricos hebreos prueba que es un término genérico, no es un nombre propio exclusivo. Daniel significa Dios es mi juez. Nuevamente, la palabra él se usa de forma genérica. Aquí Daniel, como lo traducimos al español, significa Dios es mi juez. No dice él es mi juez, dice Dios es mi juez, porque la palabra él significa Dios, así como la palabra God en inglés al español significa Dios también. Entonces estos nombres reflejan la comprensión de él como un título sustantivo común para la divinidad, no un nombre propio. Y aquí ya vimos ya. También en Éxodo 3:14, mientras que la palabra él y otros términos como Elohim pueden ser usados para dioses falsos, Jehová nunca es compartido con ninguna otra deidad. Ejemplos: Salmos 83:18, para que sepan que tú cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Esto refuerza la unicidad de Jehová frente al uso genérico de él. Pues sí. Los profetas no solo usaron el término él, la palabra él, porque era un término semítico común, sino también para asegurar que se comprendiera que Jehová era único y distinto a los dioses paganos. Así, al emplear la palabra él junto con otras formas de referirse a Dios, establecieron una diferencia clara entre la adoración del único Dios verdadero y los cultos cananeos que también usaban la palabra para referirse a sus propias deidades. En el contexto de Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se establece de manera clara que Dios de Israel es único, a pesar de que el término, la palabra él, es común en la cultura circundante. Y también Deuteronomio 6:4 refuta la existencia de otros dioses, porque aquí claramente te dice que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otros dioses fuera de él, o sea, no existen otros dioses, porque solo hay uno. Ahora vamos a ver que Elohim no es un nombre.
La palabra Elohim no es un nombre, simplemente es una palabra que significa Dios, derivada de la palabra El, que también significa Dios. O cómo respondería el ateo, cómo se decía la palabra Dios en la antigua época, además de que Elohim se podría referir, la palabra Elohim se podría referir a un solo Dios o a dioses, y así según la Biblia, por lo cual no es un nombre. Y encima la Biblia dice que Dios se le presentó a Abraham y a Jacob, pero nunca mencionó su nombre, por lo cual Elohim, al igual que la palabra él, significa Dios, así como en inglés Dios se dice God. ¿Ok? Si Elohim fuera... Voy a buscar el texto donde dice eso. A ver. Ya está. Ya es Éxodo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a leerlo ya. Éxodo 6, 3. Éxodo capítulo 6, 3 dice: Yo me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios Todopoderoso, pero con respecto a mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Por lo cual, ya sé aquí, este texto refuta absolutamente ese argumento de que la palabra Elohim es un nombre, porque como dice aquí en Éxodo 6.3, que el nombre de Dios que se le apareció a Abraham y a Jacob es Jehová, pero que él no mencionó su nombre ahí. Ahí se lo mencionó a Moisés. Ahora, como yo dije antes, si Elohim fuera un nombre, no tendría sentido también que en Éxodo 23 al 5, donde se usa la palabra Elohim a los dioses falsos que no hay que adorar. Por lo cual, con eso ya que también queda refutada la hipótesis que Elohim es un nombre propio. Exacto, así es, amigos, yo tengo la razón. Bueno, lo dije de broma. Nadie tiene la razón aquí, pero bueno, lo que yo estoy dando yo estoy dando hechos objetivos que hay que entenderlos. Ahora, si alguien no los quiere aceptar, está bien, yo respeto, pero yo solo estoy dando una respuesta educativa para que puedan entender mis oyentes. Bueno, dice, si Elohim fuera un nombre propio de Dios, no tendría sentido, como dije antes, que en Éxodo 23:5 se utilice la misma palabra para referirse a los dioses falsos que no hay que adorar. La utilización de la palabra Elohim en este pasaje, mijitos, para referirse a dioses falsos sugiere que Elohim es un término genérico para referirse a deidades o seres divinos en general y no un nombre propio de Dios. Así es, abuelita. En Deuteronomio 1.17 y 19.17, el tribunal de los dioses, en hebreo Elohim, en este contexto el término dioses se refiere a los líderes o jueces de Israel, no a dioses reales de otras naciones. Aquí el término dioses es hiperbole o un hegemomo de la lengua hebrea que utiliza la metáfora y la analogía para describir la relación entre Jehová y su pueblo. Además, no sé, bueno, aquí no sé de dónde sacan que esto es como el dios él y su panteón de dioses y tribunal. No tiene nada que ver el Deuteronomio 1.17 y 19.17, como ya le expliqué. Aquí se refiere a los líderes o jueces de Israel, no a dioses reales de otras naciones o de otros pueblos. Porque ya dije, el término dioses aquí es hiperbole o un hegemomo de la lengua hebrea, que utiliza la metáfora y la analogía para describir el relato. Bueno, además es el propio Deuteronomio que dice que los dioses cananeos y de todas las naciones no existen, como se ve en Deuteronomio 4.28, que los dioses son inventos
y hechos por los hombres, también en Deuteronomio 32:21, por lo cual si el Deuteronomio dice en otros textos que los dioses no existen, entonces el tribunal de dioses es hipérbole, porque hay textos del Deuteronomio que dicen que los dioses no existen. Vamos a ver un ejemplo. Voy a buscar. Voy a buscar. A ver. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 dice: Tú has visto y has conocido que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio 4, 39. Vamos a leer Deuteronomio 4, 39. Dice, Deuteronomio, perdón que estoy poniendo aquí en la Biblia. A ver. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Dice: Así que en el día de hoy tienes que saber y tomarte en serio que Jehová es el Dios verdadero, arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Lo dice Deuteronomio 4:39, que ya lo repetí varias veces. Entonces, y hay varios textos del Deuteronomio que también te dicen que los dioses no existen, así que ya quedó claro que Deuteronomio no da la existencia de otros dioses. Ahora vámonos a los temas del Éxodo antes de continuar con el sincretismo cananeo o semítico. La estela de Merneptah menciona a Israel como un grupo distinto de las ciudades-estados de Canaán. En el texto egipcio, Israel no es clasificado como una ciudad-estado, como otras entidades mencionadas, sino como un grupo étnico o social diferente. Texto relevante de la estela: Israel está desolado, su semilla no existe. Los nombres de las ciudades-estados como Ascalón, Gezer y Yenoam en la estela están acompañados por determinativos jeroglíficos que indican que son lugares geográficos o ciudades. Sin embargo, Israel lleva un determinativo diferente, muy diferente, que señala un grupo de personas, un pueblo o una tribu, no una ciudad-estado. Esto sugiere que Israel no era considerado parte de las ciudades-estados cananeas típicas. En lugar de eso, era una entidad separada con una identidad propia. Hay evidencia de un cambio cultural y demográfico en las tierras altas de Canaán durante el periodo correspondiente al asentamiento israelita. Por ejemplo, en las aldeas en las tierras altas, durante este periodo aparecen nuevas aldeas en las montañas de Canaán asociadas con una población diferente. Estas comunidades se distinguen de las cananeas por la ausencia de templos o santuarios cananeos, la falta de restos de cerdos en los asentamientos, una práctica distintiva israelita, un cambio en el diseño arquitectónico y cerámico. Estas características coinciden con la identidad de Israel como un pueblo separado que se estableció en Canaán después de la conquista. En jeroglíficos, los egipcios usaban de determinativos, símbolos auxiliares, para clasificar los nombres mencionados. En estela de Merneptah, las ciudades-estados como Ascalón, que ya vimos eso, tienen el determinativo para ciudad, un óvalo con 3 líneas verticales. Sin embargo, cuando se menciona Israel, el determinativo utilizado es el de pueblo, un hombre y una mujer con 3 rayas verticales, que indican un grupo étnico o social, no un estado-ciudad.
Esto demuestra que los egipcios veían a Israel como una entidad distinta de las ciudades-estados típicas de Canaán. Si Israel fuera simplemente una ciudad-estado más, habría sido marcado con el mismo determinativo que Geser o Ascalón. Ahora, sobre los orígenes de Canaán, ¿quién fue el hijo de Cam? Canaán, el antepasado de los cananeos, es descendiente de Noé, según la Biblia. En Génesis 9, 18, 19 y 16 se describe la genealogía de Noé y sus hijos. En Génesis 19, 18, 19 dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Génesis 16. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. La Biblia establece que Canaán fue el hijo de Cam. ¿Y a Cam a quién adoraba? Obviamente a Jehová. La descendencia de Canaán se convirtió en los cananeos, un pueblo que habitó en la región de Canaán, que lleva su mismo nombre, que más tarde se convertiría en la tierra prometida de Israel. Eso explica por qué algunas cosas de la religión cananea son parecidas al monoteísmo hebreo, porque Canaán, el antepasado de los cananeos, conocía a Jehová, pero éste no lo adoró y se dedicó a inventar dioses falsos como El y Baal, basándose en la creencia original que fue el monoteísmo de Jehová que estaba establecido desde el principio. Si los cananeos no mencionan a su antepasado Canaán, el hijo de Cam, es porque según la biblioteca de Ugarit, que contenía textos cananeos, fue destruida en el siglo X 2 palos a.C., como ya lo mencioné antes. Aunque bueno, el hecho de que el lugar donde viven los cananeos se llame Canaán ya es una prueba que su antepasado fue Canaán, el hijo de Cam. Y esto es muy importante. La práctica de nombrar a un lugar o pueblo después de un antepasado fundador es común en algunas culturas antiguas. Ojito, esta evidencia que es onomástica se combina con otras evidencias históricas y culturales para respaldar la conexión entre el pueblo cananeo y su antepasado Canaán. Es más, no hay ningún texto sumerio babilónico que te cuente los orígenes de Canaán. No hay ninguno. Ni siquiera el Canaán, ni siquiera los propios cananeos lo hacen de una forma exacta, más que basarse en lista de reyes y dioses como lo hacía la mayoría de las culturas paganas. Es más, hasta la Biblia en la Tabla de las Naciones cuenta los orígenes de Babilonia, ya que la Biblia es el único libro en contarte el origen de absolutamente todas las naciones del Medio Oriente y Europa mediterránea exacta. Entre otros lugares también, aunque no se note a simple vista. Ahora, este es el tema que yo quería tocar y me gusta mucho, que es el origen de los semitas, de dónde vinieron. Es curioso que usted, señor, diga que no se... Bueno, no debería llamarlo señor porque es un ignorante. Es curioso que usted diga que no se sabe de dónde vinieron estas personas de aquí, porque la ciencia y la arqueología aún no han encontrado la respuesta. Y bueno, jamás la encontrarán porque aún no la han encontrado y porque no tienen el equipo para hacerlo. Pero bueno, diste teorías que en realidad, más que negar lo que voy a decir, lo confirman. Verán, el término semítico se refiere a las culturas e idiomas propios de los pueblos descendientes de Sam, hijo de Noé, conocido como semitas. Génesis 10, 21, 31. En tiempos bíblicos, las lenguas semíticas incluían el acadio, que se hablaba en Asiria y Babilonia, el árabe, el arameo, el hebreo y los idiomas de las naciones vecinas de Israel, como los amonitas y los moabitas. Ningún otro grupo lingüístico ha existido de forma escrita por tanto tiempo. Y esto es una respuesta interesante. Pues sí. Cuando se dice que una palabra o nombre o modismo es semítico, se quiere decir que se deriva o tiene características propias de una lengua semítica. Entonces, como se ve, Sem es el antepasado de los pueblos semitas. ¿Ok? Por eso el término semita viene de Sem. ¿Y Sem a quién adoraba? A Jehová, obviamente, también lo adoraba. Es curioso y un hecho notar que, como dije antes, las palabras semitas o semíticos comienzan con el Sem, que es el hijo de Noé. Una prueba más que la Tabla de las Naciones no se equivoca. Y bueno, de ahí si los descendientes de Sem fueron ahí, se establecieron, eso, bueno, no hay problema y no contradice el relato bíblico, nada. Más bien lo confirma y de una perspectiva histórica y lógica.
Vamos ahora más evidencias del Éxodo, porque estoy dividiendo aquí en partes, refutando el sincretismo y las objeciones en contra del Éxodo. A ver, además del registro bíblico, ¿qué pruebas hay que los israelitas estaban bajo control del rey de Egipto? La Biblia explica que después que los madianitas se llevaron a José a Egipto, el patriarca Jacob y su familia se mudaron de Canaán a Egipto. Y Canaán era antes de Egipto, ahí la Biblia no niega eso. Se establecieron en Gosén, una región situada en el delta del río Nilo. Los israelitas llegaron a ser muchos y muy poderosos. Por eso los egipcios se sintieron amenazados y los obligaron a ser sus esclavos. Éxodo 1, 7, 14. Algunos críticos de hoy se burlan de este relato bíblico y dicen que es un mito. Sin embargo, existen pruebas de que hubo esclavos semitasa en el antiguo Egipto. Por ejemplo, los arqueólogos han desenterrado algunos asentamientos antiguos en el norte de Egipto. El biblista John Bimson informa que en esa región se han hallado pruebas de la existencia de 20 o más asentamientos semitas. Deja poner aquí, voy a buscar algo. Además, el egiptólogo James of Meyer dice, entre los años 1800 y me equivoqué, entre los años... no, sí está bien, no se pronuncia muy bien eso. Bueno, entre los años 1820 y... Perdón, que estoy medio dormido, estoy desconcentrado. A ver, entre los años 1800 y 1540 antes de nuestra era, aproximadamente, Egipto atrajo a inmigrantes de los pueblos de lenguas semíticas localizadas en Asia Occidental. Y añade, este espacio de tiempo coincide en el llamado periodo de los patriarcas y por tanto encaja con la época y las circunstancias que se describen en Génesis. En el sur de Egipto se han hallado más pruebas, un papiro que data del Imperio Medio, aproximadamente entre los años 2000 y 1600 antes de nuestra era. Contiene los nombres de los esclavos que servían en una casa de esa región. Más de 40 hombres son semitas. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice el papiro. Y ya van a ver por qué. Aquellos sirvientes eran cocineros, tejedores y peones. Hofmeyr dice, puesto que había más de 40 semitas en esta propiedad de Tebaida, en el sur de Egipto, es probable que por todo Egipto hubiera una cantidad considerable, sobre todo en la zona de Delta, por lo cual el éxodo y la conquista de Canaán es real. Ahora, con respecto a lo de los sumerios, esto voy a leerlo aparte en un artículo que tengo aquí en mi mano. Por todo el mundo, nosotros encontramos leyendas culturales y mitos que se parecen mucho a ciertos relatos en las escrituras, como el de la creación, la caída y el diluvio y los relatos de la Torre de Babel. A menudo, estos relatos son utilizados como confirmación externa de la credibilidad de la escritura. Si se acepta que el relato de las escrituras que todos somos una sangre, como lo dice Hechos 17:26, también se debe aceptar que el relato bíblico de que todo el patrimonio humano se remonta a la ciudad de Babel, donde toda la población humana vivió después del diluvio mundial. Si realmente sucedió así, se esperaría encontrar relatos históricos parecidos como la creación y el diluvio, obviamente, dentro de las historias y tradiciones de grupos étnicos de hoy sobre cómo alguna vez vivieron juntos en un mismo lugar después de la gran inundación. ¿Y saben qué es lo impresionante de esto? Que sí se encuentra. Un ejemplo muy popular de ello es el diluvio, que se encuentra en casi todos los países del mundo. Incluso se encuentra no solo en el Medio Oriente o en Europa, se encuentra demasiado lejos, se encuentra en
en Mesoamérica, en Sudamérica, los aztecas, los peruanos contaban también sobre un diluvio. Vamos a ver por qué, verán. Dados los muchos años de diversidad cultural mientras la humanidad se esparcía por todo el mundo, no es de extrañar que estas historias hayan adaptado sus propias influencias culturales a la hora de contarlas. A mediados de la década de 1800, en las ciudades enterradas del antiguo Cercano Oriente, incluyendo Nínive y Nippur en la actual Irak, varias excavaciones descubrieron toda una biblioteca de tablillas de tiempos tempranos en Mesopotamia. Dentro de estos hallazgos y sobre las tablillas estaban escritas listas de reyes, archivos de negocios, documentos administrativos, una serie de bla 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 bla, versiones de narrativa del libro de sillas. Cada versión variaba en estilo lingüístico y en cuanto a terminación, la mayoría estaban solo parcialmente intactas. La versión más completa era la recopilación babilónica de la epopeya de Gilgamesh. En la 11ª tableta había una narración sobre la gran inundación y muchos detalles muestran similitudes con el relato bíblico del diluvio. Sin embargo, en lugar de ser utilizadas como una confirmación de credibilidad bíblica, muchos han intentado utilizar estas tablillas como razón para dudar de la autoridad de la palabra de Dios, porque suponen que algunas de ellas son anteriores a los primeros tiempos de autoría bíblica, o sea, anteriores a Moisés. Con esta supuesta anterioridad de las tablillas, junto con la historia y la similitud en el lenguaje, algunos han llegado a la conclusión de que esto es bla bla bla, ya saben. Muchos han utilizado estos documentos como razón para dudar de la palabra de Dios, como ya vimos antes. Ahora vamos a refutar eso. El falible versus el infalible. Solo se puede llegar a dos conclusiones diferentes sobre un estudio que evalúa si la Biblia es una derivación de la mitología antigua. 1. La afirmación bíblica sobre su inspiración divina y perfección es falsa y la Biblia no se puede confiar. 2. La Biblia es realmente la palabra de Dios y cualquier otro reclamo de autoría o influencia externa es falsa. ¿Dónde está? Vamos a poner un ejemplo. Como veamos, la escritura tiene una gran influencia en nuestra forma de ver la fiabilidad del Evangelio de Jesucristo, sobre el cual se centra toda la cristiandad. Cuando leemos las afirmaciones de la escritura, nos quedamos sin espacio para dudar qué es lo que ella dice sobre sí misma. La Biblia afirma que toda la escritura viene de Dios y no de la voluntad humana. La Biblia también afirma una perfección en Dios y de su palabra, y cualquier inconsistencia o tacha es intolerable para la infalibilidad bíblica y la infalibilidad de Dios. Al final del día, esto se reduce a las demandas de hombres falibles versus las afirmaciones del Dios infalible. Hoy en día, algunos estudiosos buscan entender la escritura a través de un enfoque de estudio comparativo, buscando paralelismos en textos y en la cultura como una forma de interpretar la escritura. Esto significa que los estudiosos utilizan documentos externos para interpretar la escritura a la luz de estos, en lugar de comenzar con la escritura para arrojar luz sobre los documentos externos. Como cualquier otro tema donde se comprometa la Biblia, todo se reduce a puntos de partida. Si la importancia de la búsqueda de estos documentos en Nínive y Nippur ha causado que algunos duden en la autoridad de la escritura, la cuestión solo puede ser un problema de interpretación. Siempre debemos recordar que la Biblia es la palabra inherente e infalible de Dios y que debería interpretarse a sí misma e interpretar la evidencia, en lugar de que la evidencia interprete la escritura. ¿Ok? Eso es importante. En lugar de que la evidencia interprete la escritura. La biblioteca, vamos ahora a leer la importancia del hallazgo. La biblioteca de tablillas de Nínive y Nippur fue un hallazgo increíble en un momento donde el significado ni siquiera se conocía. De hecho, no fue hasta décadas más tarde que las tablillas descifradas mostraron una versión del diluvio similar a lo que encontramos en Génesis. De hecho, no se supone que los ateos y arqueólogos y críticos de la Biblia exigen
que lo que está escrito en la Biblia se debe contar en otras cosas, porque si la Biblia solo lo cuenta, entonces es falso. Pero aquí tienen la prueba de que otras naciones, otros países contaban esto, por lo cual todo lo que han encontrado, otros relatos del diluvio solo son prueba de que el relato del diluvio, de que un diluvio sucedió. Dos de los ítems más importantes que comparten algún parecido con el relato bíblico, aunque ligeramente, fueron las versiones del diluvio y la lista de reyes sumerios, de las cuales la lista de los reyes es de interés. A ver, vamos a leer. La supuesta datación de las tabletas oscila entre los años 2.220 y 620 a.C. Dios le dio a la ley a Moisés cuando vagaba en el desierto en el siglo XV a.C. XV a.C. Decir que estos documentos sumerios pudieron haber sido escritos incluso hasta 800 años antes de que Moisés escribiera el relato de Génesis no significa automáticamente que el relato de Génesis fue derivado de estos registros sumerios. Existen tres posibles explicaciones para las consistencias entre estos documentos y la Biblia. Estos documentos sumerios fueron derivados a partir del texto original hebreo, pero son inexactos y desviados. El texto hebreo se deriva de estos documentos, pero se corrigió en el proceso. Ambos son relatos separados de la historia conocida comúnmente. A ver, uno no puede hacer una elección definitiva entre las opciones primera y tercera sin saltar irracionalmente la segunda opción. Cuando los relatos históricos se transmiten, a menos que se tengan mucho cuidado para evitarlo, tal como el que se ha tenido con el registro bíblico, los registros son generalmente adornados con el tiempo, por lo que la historia se vuelve cada vez más distorsionada. A ver, la segunda opción requeriría que el escritor hubiera eliminado los numerosos adornos y relatos legendarios para producir el registro inspirado. Algunos podrían decir que Dios dirigió a Moisés durante todo el proceso, pero el autor tenía que haber filtrado a través de decenas de textos en varios idiomas, solo para encontrar los restos de material inspirado en cada uno. Si uno tiene que alegar esa intervención divina, tiene mucho más sentido aceptar el punto de vista tradicional de que Dios inspiró todo el texto. Incluso, mientras nos fijamos en la epopeya babilónica del diluvio, encontramos las diferencias dentro de las diferentes versiones de Oriente Medio que se han descubierto. En 1909, Hilprecht, de la Universidad de Pensilvania, quien formó parte de las expediciones y excavaciones babilónicas de la universidad, descubrió el primer fragmento del relato del diluvio, después de limpiar y traducir cada carácter cuneiforme cuidadosamente. Hilprecht hizo la siguiente declaración: en su porción conservada, este relato ha mostrado el mayor parecido a la historia bíblica del diluvio bíblico que cualquier otro fragmento aún publicado. A ver, la declaración de Hilprecht nos ayuda a entender la corrupción en curso de la historia babilónica en comparación con la preservación auténtica del relato bíblico. A ver. Verán. Vamos a ver ahora los orígenes de Sumeria y por qué razón cuentan casi lo mismo.
De acuerdo con la Biblia, esto surgió de una rebelión en contra de la única fuente original, ¿ok? En un documento que tiene más de 3.000 años se identifica a un hombre llamado Nemrod como el instigador de aquella rebelión. Nemrod se convirtió en constructor de ciudades y edificó ciudades en la antigua región conocida como Mesopotamia. Hoy día aquella zona es parte de Irak. Algunas de las ciudades que él construyó fueron llamadas Babel, que es Babilonia, Erech, Akkad y Calné. El Dr. Robert M. Adams, al escribir para la revista Scientific American, llamó la construcción de ciudades la segunda gran revolución de la cultura humana. Puesto que las ciudades que construyó Nemrod estaban entre las primeras que se mencionan en la Biblia, podemos imaginarnos la influencia que tiene que haber tenido aquel hombre. Recordemos que fue Nemrod el que inventó Babilonia y fundó Babilonia. Él fue el fundador de Babilonia. Y Nemrod, otra vez, ¿a quién adoraba Nemrod? A Jehová. Porque el padre de Nemrod también adoraba a Jehová. Y la existencia de Nemrod está clara. Claro, Nemrod existió y hay muchas pruebas. Por ejemplo, la Enciclopedia Americana dice, casi todos los eruditos concuerdan en que la primera civilización de la que tenemos conocimiento surgió entre los sumerios de Mesopotamia. Los sumerios son los descendientes de Nemrod, verán. El Dr. Gideon Hoborg, en un artículo para la Scientific American, concuerda al decir, hasta lo que se sabe, las primeras ciudades del mundo fueron construidas en el creciente fértil, el segmento oriental que incluye a Mesopotamia. Por eso los científicos opinan que la humanidad comenzó a edificar las ciudades grandes prácticamente en la misma zona donde la Biblia dice que los hombres comenzaron a hacerlo.